Reciban un saludo cordial. En esta oportunidad me encuentro con el señor Rómulo Jaramillo. Él es psicólogo y también estudiante de Cábala. En breves minutos, él nos va a explicar acerca de qué se trata esto. Así que, señor Rómulo, muchísimas gracias por su disposición de acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Brolin. Bien, bien, muy bien, afortunadamente. Gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirnos. Señor Rómulo, vamos a iniciar con la primera pregunta en esta oportunidad. Me gustaría saber qué es el estudio de Cábala, cómo surge y qué significa. A ver, la Cábala es un estudio místico. ¿Místico qué quiere decir? Los místicos en todas las escuelas a nivel mundial y durante toda la historia de la humanidad han sido personas que se han dedicado a encontrar la relación entre el hombre y la conciencia general del universo, llámese como se llame, Dios, Jehová, Yahvé, así sea en la cultura oriental, no importa lo que sea el nombre que tú le quieras poner. Entonces los místicos siempre han considerado que el ser humano, por conciencia, tiene contacto directo con la conciencia primaria del universo y no necesita intermediarios de ningún tipo, llámese como se llame. Entonces el místico respeta las religiones, pero no es un religioso, porque él no sigue unos lineamientos por escuelas o por desarrollo, sino que sigue unos lineamientos de su estado de conciencia, del aprendizaje, y se aprende de otro, lo prueba en su vida, lo ensaya y lo adapta acorde a sus necesidades y acorde a cómo va experimentando esa vida como tal. Entonces el místico es un, yo diría que es un enamorado de la libertad del hombre en relación con esa gran conciencia que mueve el universo, que incluso una persona puede que no tenga ninguna creencia religiosa y puede ser muy mística. ¿En qué sentido? Que ama la naturaleza, ama el universo, cuida lo que tiene a su alrededor, cuida a la otra persona. Ese es el concepto místico. Entonces la cábala literalmente quiere, eso es hebreo, ¿no? En hebreo, cábala quiere decir recibir. Y la pregunta es, ¿pero recibir qué? Ese es recibir toda la conciencia que tiene el universo, todo ese saber que el universo tiene, el hombre está en capacidad de recibirlo. Y los místicos cabalistas lo que han buscado siempre es que ampliemos, ellos nos llaman vasija, ampliemos la vasija, la capacidad de recibirle cada vez más a esta creación todo lo que ella nos puede dar a nivel de distintos estados de conciencia. Entonces el cabalista busca conocer las leyes universales y conocer cada vez más cómo acercarse a esa gran conciencia universal, pero acercarse conociendo cómo opera, cómo funciona, cómo se puede mejorar la vida para todos como tal. ¿Ya? La cábala tradicionalmente, digamos que en Occidente, porque la cábala es occidental, hay místicos orientales, ¿no? Entonces están todos los del hinduismo, los budistas, y son tendencias diferentes. En Occidente, digamos que por tradición, se habla de que la mística nuestra nace con Abraham, que es el primer patriarca de casi todas las religiones que tenemos en Occidente, tanto de la judía, las que son cristianas, que giran alrededor de la imagen de Cristo, y los musulmanes. Todos nacen de un tronco común que es Abraham. Entonces Abraham es considerado, no, Abraham no pertenece a ninguna de las religiones. A ver, Abraham no vino a crear religiones. Abraham recibió un conocimiento y una sabiduría en ese contacto que tuvo con esa conciencia universal, la entregó como tal y de allí se desprenden una serie, digamos, de desarrollo. Entonces, se dice que Abraham era realmente un místico que no le interesaba crear religión, sino que le interesaba el conocimiento y el desarrollo del hombre. Entonces, los místicos que arrancan desde Abraham con esa línea de buscar el progreso de la humanidad en conciencia, en evolución y mejoramiento, desde un comienzo se dice que son cabalistas, porque están buscando esa sabiduría primaria. Pero como, digamos, como cuerpo de conocimiento organizado, solo hasta el siglo XIII más o menos, que aparecen los primeros libros escritos por grupos tradicionales que traían ese conocimiento desde Abraham, lo organizan y aparecen los primeros textos escritos.
Entonces, si lo miramos por recuento histórico oficial, pues la cábala nace alrededor del siglo XIII más o menos, en España y en esa región que estaba muy influenciada por los judíos, porque los cabalistas de la historia, ellos siguen estudiando, pero quedaron dentro de la comunidad judía. Entonces, los cabalistas históricamente, la comunidad judía, si tú le preguntas a ellos, te dicen, la cábala es el estudio místico del judaísmo, es el estudio místico de la Torá, es el estudio místico de las leyes que enseñó Moisés y todo esto. Si lo miran en el fondo es real, los cabalistas, la mayoría, nacieron en el seno judío. ¿Por qué razón? Porque en ese momento histórico, pues los judíos eran los que, digamos, eran el grupo mayoritario y los que nacieron en esa posibilidad de desarrollo estaban allá dentro de su grupo. Pero el cabalista, una cosa es estudiar cábala, otra cosa es ser judío, una cosa es estudiar cábala, otra cosa es ser católico o cristiano, una cosa es estudiar cábala y otra cosa es ser musulmán. El cabalista, si tiene una religión, habla de su religión, pero cuando habla de cábala no habla de religión. Habla de esa posibilidad de contacto del hombre con el universo en las mismas condiciones para todos. Para nosotros no hay diferencia entre uno y otro. Estamos simplemente en procesos diferentes del desarrollo del camino. No sé si Oh, más o menos te queda claro. sí, sí, claro, por supuesto, excelente. Ahora, mi siguiente pregunta es si ustedes tienen algún libro de estudio o tienen alguna norma por la cual se rigen o estudian diferentes materiales. Claro, la cábala es una línea de pensamiento que se ha desarrollado a través del tiempo. Entonces, muchos pensadores, estudiosos de la cábala, han ido aportando conocimiento. Entonces, hoy en día ya podemos decir que hay unos textos que son líneas de estudio que te permiten tener una comprensión a distintos niveles. Hay textos que te permiten tener una comprensión alrededor del concepto de cómo se crea el universo, por qué se crea. Esa línea de desarrollo tiene que ver mucho con la física cuántica, por ejemplo. ¿Ya? Hay líneas de desarrollo que estudian mucho por qué el alma del ser humano evoluciona, qué venimos a hacer a la Tierra, cuáles son las leyes que permiten que esa alma evolucione. Ese es uno. Hay líneas de la cábala que aparte del alma, del universo y todo, estudian cómo podemos nosotros como seres humanos en nuestra vida cotidiana muy operativamente bajar el conocimiento del universo y utilizarlo para mejorar la vida de todos. Entonces, es un cuerpo de conocimiento y cada una de esas líneas en general hay estudiosos que a través del tiempo han publicado o han hecho trabajos, se han juntado con otros. Entonces, sí hay libros hoy en día. Por ejemplo, uno de los libros más reconocidos en el mundo entero de la cábala es el Zohar, que se le atribuye históricamente a Shimon Bar Yochai, Rabí Shimon Bar Yochai. Eso históricamente se dice que él fue el que bajó la información, así como Moisés recibió una información en el Monte de los Olivos. Entonces, Shimon Bar Yochai se dice que fue lo mismo, pero por tradición, pero históricamente se dice que realmente el libro fue escrito por un grupo de cabalistas, se le atribuye a él porque mucho conocimiento venía desde Simón Bar Yochai, pero que fue un grupo que lo escribió, lo saca a la luz pública, ahí sí no recuerdo si también es alrededor del siglo XIII o XIV, que sale el Zohar a la luz pública, y es uno de los libros más conocidos de la Cábala. Ya hay otra serie de libros porque, pues, digamos, a través del tiempo ha habido pensadores muy grandes. Está, por ejemplo, el Ari, que también es considerado uno de los grandes orientadores, y la Cábala, que hoy en día se estudia, está muy influenciada por la visión que tuvo el Ari en su momento. Está el Rab Aslak, también un gran pensador, que incluso ni siquiera era judío inicialmente, después se volvió judío, pero él venía desde los lados de Alemania y todo. No recuerdo si realmente era alemán o era de otro país oriental cuando existía la Unión Soviética y todo esto. El tipo venía de una formación marxista y todo y termina estudiando la cábala y le interesa, se desarrolla y hace unos escritos gigantescos. Entonces sí hay textos los que se usan mucho. De hecho, el primer texto oficial, que es el de Abraham, el patriarca, ¿ya? El, el Sefer Yesirat, ese texto del Sefer Yesirat
siendo muy antiguo, es muy estudiado por los cabalistas. Otro texto que los cabalistas estudian mucho, pero con una óptica diferente, es la Torá, que tradicionalmente es la Biblia en su parte antigua, la cual es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces los cabalistas estudian mucho la Torá, pero se estudia, ¿qué consideramos nosotros los estudiantes de Cábala? Que la Torá es una información codificada y que tiene unos códigos de información que cuando tú los conoces y los estudias, accedes a lo que la gente normalmente no ve. La gente ve la historia, ve la metáfora, ve el cuento bonito de Moisés y todo lo que tú quieras. Después viene el Nuevo Testamento con Jesús y toda esta cosa. Pero cuando tú lees el hebreo original y haces el estudio, te encuentras que el lenguaje hebreo es una codificación de información a distintas capas. Entonces tú puedes coger la Torá y si la decodificas encuentras patrones de información diferentes. Jesús, por ejemplo, que era un rabino, Jesús sabía eso. Por eso, aunque él utiliza metáforas y utiliza todo este conocimiento, él también tiene otro tipo de enseñanza y en sus mismas metáforas tiene información que cuando tú la decodificas en hebreo te encuentras que son, digamos, explicaciones de otro orden y de otras características muy valiosas para que la gente sea consciente. Y entonces así sucesivamente los estudiosos de Cábala buscan todos los niveles de información, desde el externo, que es el que se muestra y el que tú conoces en las religiones y todo que está bien y es muy válido, y el que se quiera quedar solo con esa información está en todo su derecho y eso es lo que él quiere. Pero si tú quieres entrar a otros niveles de conocer otras cosas, pues haces otro tipo de estudios dentro de los cuales está la Cábala, por ejemplo. Ok, excelente. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de creencia o practican algún tipo de ritos, ceremonias, entendiendo pues o sea, que no son religión, pero por lo general algunas personas tienden a tener algún tipo de creencias o practicar ritos, tal Claro, cual como lo hacían los judíos. claro, claro. A ver, todos tenemos creencias, indistintamente que creamos en religiones o no, la creencia es algo inherente al desarrollo del ser humano. ¿Listo? Listo. Eh, pero el cabalista, aunque de pronto crea en algo, busca ganar certeza. Certeza es que como cabalista uno nunca hace nada sin haberlo probado y ensayado en la vida cotidiana personal. ¿Listo? Sí. Personal. Entonces buscamos conocer qué ley es la que hace que eso funcione en mi vida y eso nos da certeza. Nos da certeza de que eso opera. Como decir la ley de la gravedad. Puede que yo crea o no crea en ella. Si en este momento yo me inclino mucho hacia atrás, me caigo y pare de contar, eso no tiene. Entonces, la ley de la gravedad es una certeza para nosotros, que no importa lo que tú pienses, eso está allí. Entonces, el cabalista busca mucho eso. ¿Cuáles son las leyes de la vida cotidiana y de la vida personal? Que no importa si tú crees o no crees en eso, eso está allí y opera. Y entonces se dedica a estudiarla como opera para poderla utilizar mejor. Si yo voy a levantar una casa, tengo que estudiar la ley de la gravedad para poder saber cómo se levantan unas paredes, cómo se sostienen, cómo se hace un segundo piso. Entonces conozco la ley y la empiezo a usar. Eso mismo hace un cabalista. Sin embargo, los seres humanos, a ver, yo te lo voy a poner históricamente. Por cultura, pues además soy psicólogo y estudio otras cosas también. Por cultura, los seres humanos no podemos crear creencias desligados de nuestro entorno. Entonces me explico, la mayoría de nosotros en Occidente hemos sido creados cristocéntricamente, bajo la imagen de Cristo. Pero si los españoles no nos hubieran invadido, sino que si nos hubieran invadido los musulmanes o los budistas que son del otro lado, seguro que aquí en América creeríamos en Buda y en toda esta tradición hindú y toda esa cosa. Y eso no es ni malo ni bueno. Cada religión tiene un personaje histórico. Si tú le preguntas a Jesús, Jesús no montó nunca una religión, que la montaron alrededor de él, eso es otra historia. Pero él nunca se sentó a establecer una religión, eso no existe. Si tú le preguntas a Buda, nunca se sentó a armar una religión. Se sentó en los árboles a meditar y todo y alrededor de él hicieron religión. Entonces, los grandes personajes no han hecho religiones, pero alrededor de ellos se han construido edificios religiosos.
Los edificios religiosos se han construido históricamente para poder sustentar que ciertos personajes que o han estado cerca de alguien muy desarrollado o con el tiempo consideraron que ellos eran los elegidos. Entonces, las organizaciones religiosas han sido montadas para preservar los sacerdocios. Y los sacerdocios son los grupos de humanos que consideran que es a través de ellos que tú o cualquiera de nosotros puede tener acceso al conocimiento del Dios creador del universo. Entonces ahí nacen todas las religiones, todas las instituciones en el mundo entero. Eso es un proceso histórico-cultural, ¿ya? Vuelvo y repito, eso no es bueno ni es malo. El problema es que la gente anteriormente, hace miles de años, muchos años, miles de años no, es muchos años, desde la época de Jesús, antes de él y posterior, y en la época egipcia y todo, que también existían los sacerdocios de las distintas religiones del Éufrates y las religiones egipcias y todo lo que tú quieras. El hombre tenía una mentalidad muy gregaria, muy de asociarse, desconocía las cosas del entorno, tenía muchos miedos, muchas cuestiones, entonces creaba también muchas creencias sin sentido. Entonces, es lógico que en ese tipo de organizaciones surjan estructuras de personas que ven este, creen este, el otro le tiene miedo, tal cosa. Siempre hay gente que piensa a otro nivel, entonces es muy normal que hayan surgido siempre personajes diciendo, y toda esta gente piensa a ese nivel, pues montemos una estructura organizativa y les ayudamos a organizarse, a pensar, a que no se maten entre ellos, a que no acaben con todo, creemos unas leyes sociales y montan una religión. Es decir, la religión está muy bien montada para el control social, cualquier religión. Entonces esas religiones montadas para el control y el orden social cumplen una función y esa función es muy buena. Pero a la vez cuando el hombre pierde su capacidad de libertad de pensar y de explorar por pertenecer a la organización religiosa, se vuelve esclavo de ella, pierde su libertad y es lo que trae problemas. Porque si uno mira la mayoría de las guerras en el mundo, grandes, medianas y pequeñas, hay que agradecérselas a todas las religiones, a todas, no se salva ninguna. Hay que agradecérselas. Es decir, una cosa que nació para unir al hombre con Dios también se utiliza para que maten entre ellos, el cual es un absurdo, porque si partimos del principio de que Jesús y todos estos personajes hablaban, ama al otro con un condicional muy particular, ama al otro como a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir? Amate a ti mismo para poder amar al otro y no estás inventándote un cuento raro. Eso es un condicional directo. Sí, tienes que quererte y cuidarte para cuidar al otro. Si no sabes qué es eso, es muy difícil. Entonces, todavía hoy en día el ser humano conserva esas estructuras religiosas desde el pasado y esas son las religiones actuales que todavía existen y todo. Hay una gran libertad en la gente hoy en día y mucha gente ya está empezando a pensar diferente y si le gusta su religión, pertenece a ella, la estudia y todo, pero vaya a estudiar otras cosas que le amplíe el panorama. ¿Listo? Entonces los estudiosos o los estudiantes cabalistas son libres de pertenecer a cualquier religión. De hecho, casi la mayoría tienen una religión, pero la tienen porque les gusta ciertos rituales, porque pertenecen a un grupo familiar y respetan su grupo familiar y quieren pertenecer a él, porque además, ¿qué te digo yo? Los rituales en un comienzo sirven. Cuando tú no sabes nada y te ponen un ritual, te ordena el pensamiento y la emoción. Es muy útil. Pero cuando tú con el tiempo dejas de entender el ritual, en qué te quiere transformar y dependes del ritual, tienes una esclavitud. ¿Listo? Entonces, el ritual está hecho para que te ordenes, crezcas, pero no para que dependas de él. Es más, el ritual está hecho para que te independices del ritual. Si tú no eres capaz de independizarte del ritual, estás muy bien amaestrado por el ritual. Entonces se perdió el sentido. El cabalista lo entiende. Entonces, cuando el cabalista trata de hacer un ritual, sea incluso dentro de su propia religión, lo hace buscando qué es el trasfondo de estado de aprendizaje que ese ritual le quiere dejar. Y primero comprende el trasfondo, lo aplica en su vida y cuando hace el ritual lo hace como un acto que le gusta en su religión, que le permite socializar, que le permite adicionalmente tener unos esquemas, pero no depende de él. Dentro de eso, la cábala, digamos las líneas de pensamiento cabalistas, tienen rituales, pero vuelvo y te digo, los rituales
Son mecanismos que para el cabalista solo funciona si yo previamente lo he organizado y lo he entendido y lo he asimilado. Si lo hago en automático para el cabalista que hace un proceso de ritual en automático, no está haciendo un trabajo de cábala, está haciendo un trabajo religioso, porque depende de eso. ¿Ya? Correcto. Entonces, Ahora, señor dime, Rómulo, yo le pregunto, ¿podría mencionar al menos un ritual de esos que se practican? Menos uno como un ejemplo. ritual, un ritual el de la comida. Ajá. Cuando la comida llega, todo cabalista, ¿qué hace? En hebreo, pero te lo voy a decir aquí en español. En hebreo, para presentarlo más fácil. En hebreo hay una frase que en español representa, por decirte algo, este alimento que tengo aquí, lo recibo de unas conciencias de otros seres, unos animales y unas plantas que me quieren entregar su energía para que yo evolucione. Entonces yo adquiero el compromiso también que cuando salga a mi vida cotidiana, voy a hacer que estas conciencias que han entrado en mi cuerpo evolucionen y suban de nivel de conciencia acorde a la forma en que yo actúo, en que yo me muevo en la sociedad, en la contribución que yo le hago al mundo. ¿Sí me entiendes? Y el Sí, ritual es muy sencillo. Decirlo en pensamiento, mirar la comida, tener las manos allí y sacar un tiempo sencillo, preciso, 5, 10, 15 segundos, para simplemente yo caer en conciencia de qué es eso, de que el proceso que estoy recibiendo son otras conciencias que se supeditan a la mía para que yo haga algo con eso y les ayude a ellas a evolucionar. Pero adicionalmente, mientras estoy allí, digámoslo, doy gracias o me imagino en mi mente que además todo el mundo en el mundo está recibiendo alimento, todo el mundo lo está recibiendo con amor y alegría. Los animales, estamos creando las plantas, el medio ambiente y todo, estamos evitando hacer daño para alimentarnos nosotros y por el contrario, estamos alimentando y empezando a entender como humanidad que todos nos tenemos que alimentar y que todos tenemos que vivir bien. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese es un ritual muy sencillo que hacemos para la comida. excelente. Y yo Gracias por... lo puedo hacer en silencio sin que nadie se dé cuenta. Y yo me siento a comer con vos y vos sos de tu creencia religiosa y vos me decís, vamos a orar tales palabras de la Biblia. Mientras ustedes la leen, yo en mi corazón y en mi mente hago ese proceso. Y lo que ustedes me digan o lean de la Biblia, yo lo traduzco a distintos conceptos. Entonces te voy a decir algo rápido. Si tú me lees una parte de la Biblia que dice, en el comienzo fue creado las aguas, los cielos, todo. El sexto día fue creado el hombre. Entonces, como cabalistas, pensamos, ¿por qué el hombre fue creado en sexto día y por qué no fue creado en el primer día? Si se supone que el hombre es el ser más evolucionado de la creación, ¿para qué lo crearon de sexto y no de primero? ¿Sí me entiendes? Entonces los cabalistas dicen, ah, Correcto. claro, porque es que primero se crean niveles de conciencia no más bajo, sino de menos actividad, y luego se va escalonando para que el nivel de conciencia que tiene mucha más actividad, que se amplifica más, tenga la posibilidad de contar con los otros niveles de conciencia para su desarrollo, pero a la vez se hace responsable de llevarlos al mismo nivel en que él está. Entonces, primero se creó el cielo, la tierra, se crean los minerales, luego los vegetales, luego los animales y luego se crea el hombre. Entonces, toda la creación el hombre debe entenderla como un escalonamiento de desarrollo, de evolución y que nosotros tenemos que ayudar definitivamente a eso y no acabar con esto como lo estamos haciendo. Entonces, cuando escuchamos ciertas cosas, siempre las estamos traduciendo a otros niveles de información, ¿ya? Oh, Pero podemos hablar dentro del nivel convencional de la metáfora, porque la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, puras historias, metáforas muy valiosas, pero es un nivel de información, hay otros. Entonces es parte de eso. excelente, excelente. Ahora, ¿en qué se enfoca un cabalista? ¿Sí? O sea, aparte de que estudian el área mística o la parte mística de los judíos, ¿tienen otro enfoque? Todo lo que haga un cabalista, su enfoque básico es que le ayude a tener una mejor vida, a él y a todos los que tiene alrededor. Si lo que estudiamos no nos ayuda a enriquecer nuestra vida, a entenderla de otra manera, a incluir a todo el mundo, no importa el que sea, no sirve para nada lo que estamos haciendo. El cabalista sabe que el mundo más importante al que él le tiene que prestar atención es a este mundo físico.
porque aquí en este mundo físico es donde nosotros demostramos lo que somos. Yo puedo pensar lo que sea, querer y hablar bonito y pararme allá ante la gente y todo, pero cuando a mí me llegan a un supermercado y hay 10 cajeras registrando y por casualidad a mí me toca la cajera más lenta y la que tiene más cola en la fila y todo, en ese momento es que yo demuestro qué tanto soy de tolerante y de tranquilo en mi vida, o si soy de los que me enojo y me angustio porque no me pasan allá, que ese es mejor, y porque no me atienden rápido y creo un problema. Otra cosa es que yo diga, organicen el servicio mejor, miren, pero otra cosa es que yo ya me entre en un comportamiento reactivo que no tiene sentido. Entonces, como cabalistas, la tarea, una cosa es estudiar, comprender, meditar y lo que quiera, pero si en la vida cotidiana no logramos vivenciar las cosas, no hemos hecho nada. Entonces, para nosotros, este mundo físico y el mundo de las relaciones de los seres humanos es el verdadero mundo donde yo demuestro quién soy, qué he aprendido y para dónde vamos. Entonces, nos centramos en que todo tiene que tener un reflejo en la vida cotidiana. Excelente, gracias por esa respuesta. Ahora, ¿ustedes tienen algún grupo, o sea, un lugar de reunión, o, o sea, o cada quien anda de manera independiente, pues, por así decirlo? Ok, digamos que la cábala busca que todos terminemos teniendo la comprensión y el aprendizaje de manera independiente, sin depender de nadie. ¿Listo? Ese es un objetivo. Conciencia personal que yo la llevo al grupo o a los grupos o a la sociedad para demostrar en lo social cuánto he aprendido y he desarrollado mi conciencia personal. Sin embargo, vuelvo al proceso histórico, pues la humanidad y la misma familia, nosotros somos gregarios, necesitamos de otros. Entonces, claro, usted encuentra grupos a nivel mundial que estudian cábala de muchos tipos, de muchas orientaciones, se hacen reuniones para estudiar, se hacen reuniones para hacer, digamos, nosotros no llamamos rituales, sino conexiones. ¿Qué es una conexión? Aquí pasa la corriente eléctrica por mi casa y por la tuya. Entonces, para yo, el celular, mejor dicho, el celular es una conexión, una serie de señales, pero yo tengo que hacerle algo al celular para poderme contactar contigo. Para contactarnos por Zoom, tú tienes que dar unas claves y unas cosas. Entonces, los cabalistas hacemos, llamémoslo así, lo que llaman unas conexiones, unos procedimientos que nos permiten conectarnos más rápidamente con los estados de conciencia que rigen ciertos periodos de la humanidad. ¿Ya? Porque por los estudios se sabe que hay momentos en los cuales los estados de conciencia general de la humanidad varían, se amplifican, son más fáciles para una cosa que para otra. Entonces hay unas conexiones que incluyen unos rituales para el que quiera hacer el ritual, pero el que ya tiene el estado de conciencia puede obviar el ritual y simplemente entrar en contacto directo con ese estado. Entonces te voy a poner un ejemplo más cotidiano. El 31 de diciembre, la fiesta, digamos, mayor de Occidente, de una celebración que ya no es religiosa, sino es de la vida civil, pero que todos aceptamos. Entonces, como cabalistas, ¿qué decimos? Como más de la mitad del mundo, casi el 70% del mundo celebra esa fiesta y la gente está feliz y contenta y con errores y todo el mundo anhela que el nuevo año sea mejor, mejor dicho, con errores, todos queremos eso. Entonces, como cabalistas decimos, hay que pegarse a esa energía, a ese estado de conciencia, porque si la mayoría está pensando que eso es bueno, ese día se va a generar un patrón de información de conciencia útil para todos. Entonces, como cabalista, yo ese día le agradezco, ese día me contacto con ese patrón digamos, de bienestar, procuro de sentirlo, hacérselo vivir a los demás, y si alguien me invita a una celebración o cosa mínima, la hacemos, porque es participar del mundo, es entrar en eso. Es como si tú me invitas a tu religión y hay una cena, yo participo ella con la mayor alegría del mundo. Y lo que ustedes hagan, yo lo hago. ¿Por qué razón? Pues yo no dependo del ritual. Entonces, hacerlo no me vuelve perteneciente a una escuela. No hacerlo tampoco me está aportando nada en ese momento y que ustedes amablemente me invitan a hacer algo donde para ustedes es importante que algo se haga de una manera, entonces lo hacemos de esa manera. ¿Sí me entiendes? Es el respeto por la condición del otro. Entonces, hay ese tipo de estudio de qué pasa en la interacción de los seres humanos con esa conciencia superior. Y ese día, el 31 de diciembre, amanecer primero, como todo el mundo quiere algo bueno, tú te puedes sintonizar con todo lo bueno que la gente
lo desarrolle o no, está queriendo y deseando. Y si tú te contactas con eso, eso es conciencia para ti, conciencia de bienestar, de mejoramiento. Entonces, digamos que ese podría ser otro proceso de ritual y otra forma de reunirse con las personas. Excelente. Muy bien, señor Rómulo, hasta aquí hemos Ok, llegado con nuestras preguntas. Agradecemos mucho por su disposición y apartar un poco de su tiempo a compartir con nosotros acerca de su área de estudio. Esperamos entonces que Dios lo siga bendiciendo y también dirigiendo su vida como amén. estudiante y más allá también como psicólogo. Así que muchísimas Ok. gracias. A ti muchísimas gracias. Shalom para todos. Un abrazo. Que estén bien.